El aeropuerto bullía con su habitual ritmo desorganizado. Los anuncios metálicos resonaban contra las paredes de cristal, el arrastrar de cientos de pasos se fundía en una marea inquieta, el apagado ruido metálico de las manijas del equipaje y los gemidos sordos de los viajeros que llevaban demasiado tiempo despiertos. El vuelo 738 a Phoenix estaba embarcando. La fila se curvaba hacia la puerta como una serpiente impaciente. Entre la multitud, una mujer, a la que nadie había visto, avanzaba sigilosamente, con su tarjeta de embarque ya arrugada en la mano. Vestía con sencillez, una sudadera gris con capucha bajada, vaqueros desgastados por las rodillas y zapatillas deportivas con más historia que moda. La mochila que llevaba colgada del hombro era sencilla, sin marcas llamativas ni etiquetas colgantes. Para la mayoría, era invisible, otra pasajera anónima que solo intentaba llegar a algún sitio. Pero su porte, el centro de gravedad equilibrado, la economía de movimientos, la sutil percepción de cada ángulo de su entorno, insinuaba un pasado que no anunciaba. Al llegar a la fila 13, se deslizó al asiento F, junto a la ventanilla, y se abrochó el cinturón con un gesto despreocupado, propio de alguien que lo había hecho miles de veces, en espacios más reducidos y en condiciones más duras. Inclinó ligeramente la cabeza hacia la ventanilla ovalada, observando al personal de tierra en la pista como si le interesara más su coreografía que los pasajeros que la rodeaban. El embarque continuó con su previsible caos. Una madre metió a su hijo en el asiento 13, disculpándose con todos los pasajeros de dos filas mientras se retorcía con la energía descontrolada de un niño de 8 años. El niño, agarrando un dinosaurio verde de plástico, inmediatamente pegó la cara contra el cristal. «Mira, mamá, los camiones están bailando», susurró con entusiasmo. La mujer del asiento 13F sonrió levemente, un breve destello de amabilidad, y el niño le devolvió la sonrisa antes de volver a su juguete. Al otro lado del pasillo, un hombre con un polo impecable abrió su portátil antes de que el avión siquiera hubiera salido de la puerta, apuñalando el teclado como si el destino de las naciones dependiera de su hoja de cálculo. Los auxiliares recorrieron la cabina de arriba abajo, colocando las maletas en los contenedores, ofreciendo sonrisas fugaces y murmurando palabras de consuelo. Los motores rugieron al despertar, el suelo tembló levemente bajo las suelas de los zapatos. La voz del capitán llegó por el intercomunicador, suave y ensayada. «Damas y caballeros, bienvenidos a bordo. El vuelo de hoy a Phoenix dura aproximadamente 2 horas y 49 minutos. Esperamos vientos favorables, así que deberíamos tenerlos en tierra un poco antes de lo previsto. Siéntense, relájense y disfruten del vuelo». Los pasajeros murmuraron aliviados, los cinturones de seguridad hicieron clic y los teléfonos parpadearon con mensajes de último minuto antes de ser guardados a regañadientes. La mujer en la cabina 13F observó cómo el ala se flexionaba mientras el avión se alejaba de la puerta, rodando hacia la pista. El chico a su lado golpeó la ventana con su dinosaurio. «Se está moviendo». Se inclinó más cerca para que solo él y su madre pudieran oír. «Esa es la mejor parte», dijo. «Sentirás que se levanta como si el suelo se soltara». La miró con los ojos muy abiertos, luego se volvió hacia la ventana, esperando. Los motores rugieron, una furia controlada crecía bajo ellos, presionando a cada pasajero en sus asientos. La pista se desdibujó, las ruedas se levantaron y la tierra se desplomó. El niño chilló de alegría, agarrando su dinosaurio como un talismán. La mujer simplemente cerró los ojos por un segundo, sintiendo el ascenso en su pecho como un pianista siente el acorde inicial de una canción. La altitud de crucero llegó rápidamente. Los asistentes comenzaron su silencioso ballet de carritos y bebidas. Los pasajeros se acomodaron en sus películas o revistas, y la mujer en el 13F dejó que su mirada vagara por las nubes, infinitas y blancas. Para los demás, parecía que estaba soñando despierta. Pero estaba escuchando, en sintonía con el sutil lenguaje de los motores, de la presión, del cielo. Los viejos hábitos nunca mueren. Simplemente se quedan en silencio hasta que el mundo los llama de nuevo. Pensó en el libro en su bolso, a medio leer, una novela que se había estado obligando a leer sin mucho interés. Pensó en la cicatriz en su mano izquierda, la que nunca se molestó en ocultar. Pensó en el pin de su sudadera, un pequeño emblema dorado que no parecía nada especial. Los pasajeros lo habían confundido con un adorno, con una baratija de tienda de segunda mano. Solo quienes lo sabían entenderían qué era. Y hoy, nadie aquí lo sabía. Dejó que sus ojos se cerraran, dejándose llevar por un sueño ligero. Pero su cuerpo se tensó antes de que su mente lo captara. Algo cambió. Ni una sacudida de turbulencia, ni el golpeteo de bolsas de aire.
El aire mismo había cambiado de tono. El movimiento del avión llevaba una tensión sutil, como si sus músculos se hubieran tensado. Se enderezó y abrió los ojos. Por la ventana solo veía cielo, pero en lo profundo de su pecho reconoció la sensación, como un soldado reconoce el silencio justo antes del primer disparo. Y entonces lo vio. Un punto en el horizonte, tenue y veloz. Luego otro, deslizándose en formación. Parpadeó una vez, pero los puntos se hicieron más grandes, más nítidos, inconfundibles. F-22 Raptors, sus cuerpos afilados como cuchillas, sus alas en ángulo como el futuro. Los pasajeros a su alrededor aún no se habían dado cuenta. Los teléfonos se encendieron, las bebidas tintinearon suavemente en las bandejas. La conversación continuó. Pero ella observó, con el corazón latiendo en lugar de acelerado, mientras los cazas se acercaban con precisión. La voz del capitán volvió a sonar, cuidadosamente serena. Damas y caballeros, podía notar 2 aviones militares fuera de sus ventanas en breve. Nos han avisado de una breve escolta mientras pasamos por un pasillo restringido debido a ejercicios de entrenamiento. Esto es completamente rutinario y no hay nada de qué preocuparse. Murmullos recorrieron la cabina. Los pasajeros se asomaron a las ventanas, estirando el cuello para ver. Alguien rió nerviosamente. ¿Rutinario? ¿Con esos monstruos? El chico del 13 casi se subió a su asiento. «Aviones. Mamá, aviones. Miren». Las cámaras se alzaban como un bosque, el resplandor de las pantallas de grabación reflejándose en la penumbra. Y entonces los cazas estaban allí, tan cerca que el sol iluminaba sus pieles grises, tan cerca que podían ver la mirada fija y fija de sus cabinas. Una se deslizaba a la derecha del avión, la otra se deslizaba detrás y a la izquierda, una coreografía de protección. La mujer del 13F los observaba, su reflejo se superponía al de ellos en la ventana. Podía sentir la disciplina en sus movimientos, el silencio de sus motores disimulado por la distancia, el respeto en la sutil inclinación del ala del Raptor líder. La cabina vibraba de asombro y miedo. «¿Somos importantes?», susurró alguien. «¿Estamos en problemas?», dijo alguien más, medio en broma. La asistente principal los tranquilizó con voz aterciopelada y firme. «No es nada inusual. Amigos, relájense y disfruten de una vista excepcional». Pero la mujer del 13F sabía que esto no era rutina. No tan cerca, no tan deliberado. Su instinto le decía algo más, algo que su cuerpo recordaba de años en que el cielo era su lugar de trabajo y el silencio significaba más que las palabras. El intercomunicador permanecía en silencio, pero una onda se extendió por el pasillo. Una azafata apareció junto a su fila, agachada con la cuidadosa deferencia de quien da noticias que no entiende. «Señora», dijo en voz baja, casi conspirando, «el capitán solicita su ayuda. Dijo que si tiene experiencia en aviación o militar, podría ayudar con la verificación». Los ojos del niño se abrieron de par en par, con el dinosaurio apretado contra el pecho. Su madre pareció sorprendida, luego curiosa, pero la mujer solo asintió una vez. Su rostro no cambió. «Por supuesto», dijo, y se desabrochó el cinturón. Caminó por el pasillo con paso silencioso, con la capucha baja, los susurros de la cabina arrastrándose tras ella como hilos. Entró en la cabina y la pesada puerta se cerró tras ella. El ruido de la cabina se interrumpió, reemplazado por el zumbido de los instrumentos y la gravedad de la responsabilidad. El capitán la saludó con una mirada que transmitía gratitud y curiosidad. «Hemos recibido una solicitud», dijo en voz baja, para confirmar la presencia de un pasajero con una señal de llamada particular. «Pensamos, dados sus antecedentes, que podría ayudar». El copiloto agregó: «Quieren confirmación sobre guardia. Sin detalles, solo acuse de recibo». La palabra cayó pesada. Guardia, una frecuencia universal. La había usado en tiempos de crisis, en tiempos de emergencia, en tiempos en que las palabras tenían que cortar el caos como un cuchillo a través de una cuerda. El capitán le dio espacio, con la mano cerca del interruptor. «Solo si se siente cómoda». Miró más allá de él a través de las ventanas de la cabina, al Raptor líder que mantenía su posición con precisión quirúrgica. En algún lugar detrás de esa visera oscura esperaba un piloto. Inhaló, lenta y firmemente. «Hazlo», dijo. La estática llenó la cabina, aguda y limpia. Una voz crepitó, nítida y joven pero firme, la voz de alguien elevado en listas de verificación y perforado hasta la perfección. «Phoenix 738, vuelo Raptor solicita confirmación de pasajero conocido por indicativo». El nombre que no era el suyo llenó la cabina.
Un sonido que no había oído en años. Un sonido que traía consigo polvo, fuego y rostros de personas que nunca envejecerían. Se le hizo un nudo en la garganta. Dio un paso adelante, más cerca del micrófono. «Vuelo Raptor», dijo, en voz baja pero firme. «Este es», y lo pronunció. El indicativo. Una palabra que no era una palabra, una sílaba que cargaba con toda una historia. Un fantasma que vivía en ondas de radio y salas de informes. El silencio que siguió no fue vacío. Era respeto, comprimido en frecuencia. Entonces la voz regresó, más firme ahora. «Señora, es un honor tenerla a bordo. El vuelo Raptor está en su ala. Con permiso, nos gustaría rendirle honores». Cerró los ojos brevemente. Su pecho estaba lleno, pesado y ligero a la vez. Asintió. «Permiso concedido», dijo. Y entonces, más tranquilo, solo para el piloto, «manténgase a salvo ahí fuera». La respuesta llegó con la gravedad de una promesa. «Sí, señora. Siempre». Regresó a su asiento en el 13F bajo el peso de 100 miradas curiosas, pero nadie se atrevió a preguntar. Se abrochó el cinturón. El chico se inclinó y susurró. «¿Eres piloto? ¿Eres un héroe?» Ella sonrió levemente. «Solo soy alguien que conoce el cielo». Y entonces, fuera de la ventana, el F-22 bajó su ala. Un saludo perfecto. El compañero lo siguió, preciso, elegante, eterno. La cabina se sumió en el silencio, el tipo de silencio que se mueve como una marea a través de los corazones de los extraños. Nadie habló. Nadie respiró demasiado fuerte. La mujer del 13F presionó la palma de su mano contra el cristal, no en reconocimiento, no por vanidad, sino en comunión. El saludo no era solo para ella. Fue para todos los que llevaba en su memoria, para cada nombre en las paredes de lugares que la mayoría de la gente nunca visita, para cada alma que se elevó al cielo y nunca regresó. Y en ese silencio, en un vuelo con destino a Phoenix, en la fila 13, asiento F, lo ordinario se volvió sagrado. La cabina aún vibraba con la electricidad invisible de lo que acababa de suceder, aunque la mayoría de los pasajeros no lo comprendían del todo. Habían visto los cazas afuera, habían sentido el silencio ondear en el aire, habían presenciado la extraña elegancia de esas alas angulares saludando. Pero desconocían el lenguaje, desconocían su peso. Para ellos era un espectáculo. Para ella, algo completamente distinto. La mujer del 13F permanecía inmóvil, con la mano apoyada libremente en el regazo, la mirada fija en el infinito azul del exterior. El niño a su lado saltaba de emoción apenas contenida, susurrándole a su madre sobre aviones, soldados y héroes, pero ella no lo oía. Escuchaba algo más profundo. El recuerdo de una frecuencia que aún resonaba en sus huesos, como la voz del piloto se quebró levemente al llamarla señora, como el silencio había cargado de significado entre sus palabras. La azafata principal se acercó en silencio, agachándose de nuevo junto a su fila como si se acercara a un altar. «Señora», susurró, «el capitán quiere que regrese a la cabina, si está dispuesta. Los Raptors solicitan confirmación directa de nuevo. Parece importante». La mujer del 13F asintió una vez, se levantó sin hacer ruido y la siguió por el pasillo. Los pasajeros se apartaron como agua sin saber por qué. Podía sentir sus miradas en su espalda, las preguntas tácitas ya formándose, pero ninguno se atrevió a detenerla. La cabina la engulló una vez más, la pesada puerta cerrándose como una bóveda. El zumbido de los instrumentos le resultó familiar, como una vieja canción que no se había dado cuenta de que aún recordaba. El capitán la miró con silencioso respeto. «¿Quieren oírla de usted otra vez?», dijo en voz baja. «Nosotras no. Usted...». Ella asintió, dando un paso hacia el micrófono. La estática de la guardia estaba viva, esperando. Entonces llegó la voz, más clara esta vez, con reverencia bordada en cada sílaba. «Phoenix 738, vuelo Raptor en espera. Solicito identificación de pasajero para confirmación. Respetaremos el nombre, pero nos gustaría saberlo directamente de ella». A la mujer se le hizo un nudo en la garganta. Hacía años que no pronunciaba su indicativo. Lo había susurrado una vez en un sueño, pero la vida consciente no tenía cabida para ello. Ahora, se sentía como abrir un cofre que había enterrado. Se inclinó, con la mirada fija en el horizonte, y lo repitió. Su voz era baja, firme e innegable. «Este es», y les dio el nombre. La cabina pareció aquietarse. Incluso el zumbido de los aparatos electrónicos se acercó para escuchar. El silencio se prolongó, y entonces el piloto respondió. «Confirmado. Es nuestro privilegio»,
Señora, en nombre del 187º, en nombre de todos los que recuerdan, la saludamos. Permiso para rendirle todos los honores en ruta. El capitán la miró. No necesitó decir nada. Ella asintió una vez. Permiso concedido, dijo. La respuesta del piloto fue firme, con el peso de la disciplina y la devoción. Recibido, rindiendo honores. Regresó a su asiento en el 13F, con paso tranquilo y rostro indescifrable, pero el pulso le latía como un tambor bajo la piel. Los ojos del chico se abrieron de par en par al verla sentarse. «Hablaron contigo, ¿verdad? ¿Los Heads?» Sonrió con dulzura. «Sí». «¿Qué dijeron?» Su voz era un susurro, temblorosa de emoción. Negó con la cabeza suavemente. «Solo, hola». Pareció decepcionado por un momento, pero luego se iluminó de nuevo. «¿Te saludaron?» Apretó la palma ligeramente contra la ventanilla. «No», dijo en voz baja, «saludaron a lo que represento». Y entonces sucedió. El raptor líder se acercó, su cuerpo angular brillando como un depredador tallado en acero. Con precisión impecable, inclinó el ala en señal de saludo, manteniendo el gesto durante un instante sin aliento antes de estabilizarse. El piloto imitó el movimiento, una fracción de segundo después, perfectamente sincronizado. No fue solo una caída, fue deliberada, repetida, el antiguo lenguaje militar del respeto expresado en el mismísimo cielo. Los pasajeros jadearon, sus voces susurraron irreverentes. Los teléfonos grabaron, pero ni siquiera la inagotable vorágine de Internet captaría la verdad de ese momento. No se trataba de espectáculo. Se trataba de honor. La mujer del 13F cerró los ojos brevemente, con el pecho oprimido por una oleada de emociones que no había dejado aflorar en años. Vio rostros, nombres, destellos de momentos de una vida vivida bajo el rugido de los motores y el peso de la responsabilidad. Vio camaradas perdidos, recordó promesas hechas y cumplidas. Y por un instante, los sintió a todos allí con ella, transportados en ese gesto de alas que se inclinaban en el cielo. El capitán habló por el intercomunicador, con la voz más suave de lo habitual, atento al momento. «Damas y caballeros, lo que acaban de ver es un gesto de respeto de nuestros homólogos de la Fuerza Aérea. Hoy llevamos a alguien que se ha ganado ese honor. Les agradecemos, y le agradecemos a ella». No dijo quién. No hacía falta. La cabina lo comprendió. Se hizo un silencio de nuevo, esta vez más profundo. Los pasajeros bajaron sus teléfonos, algunos con lágrimas en los ojos. El hombre del portátil lo cerró y se limitó a mirar por la ventana. Su ajetreado mundo se había vuelto repentinamente más pequeño. La madre del 13 le apretó el hombro de su hijo, con los labios temblorosos mientras reprimió la emoción. El chico del 13 aferró su dinosaurio y susurró: «Son sus amigos». La mujer del 13F exhaló lentamente, rozando con los dedos el pin de su sudadera. Hacía más calor ahora, como si la misma luz del sol hubiera elegido posarse allí. Los Raptors mantuvieron su escolta a lo largo del pasillo restringido, guardianes silenciosos flanqueando el avión, su presencia intimidante y reconfortante a la vez. Los pasajeros susurraban historias falsas, inventaban razones, imaginaban espionaje o política, pero ninguna importaba. La verdad era más silenciosa y mucho más poderosa. Al final del pasillo, los Raptors avanzaron con elegante determinación. El primero avanzó con fuerza, ladeándose bruscamente, dibujando un arco perfecto en el cielo. El piloto de ala lo siguió, despidiéndose una vez más antes de alejarse. En instantes desaparecieron, dejando solo estelas que brillaban como pinceladas en el azul. La cabina exhaló un suspiro colectivo, como si despertara de un trance. El niño vitoreó suavemente, aplaudiendo con sus pequeñas manos. La madre sonrió entre lágrimas. El hombre al otro lado del pasillo murmuró: «Nunca lo olvidaré». La mujer del piso 13F apoyó la cabeza brevemente contra la ventana. Le ardían los ojos, pero no le caían lágrimas. No lloraba por sí misma. Estaba recordando las noches en los hangares cuando el agotamiento era una segunda piel. Las largas misiones cuando el miedo era superado por el deber. Las voces por las comunicaciones que la habían mantenido con vida, voces ahora silenciadas para siempre. El saludo era para ellos. Ella lo llevó por ellos. Y por primera vez en años, se permitió sentirse orgullosa. Cuando el avión aterrizó en Phoenix, los aplausos llenaron la cabina, no los aplausos burlones que suelen saludar a quienes llegan sanos y salvos, sino una genuina y sentida muestra de gratitud. Los pasajeros aplaudieron no solo a la tripulación, sino también a ella,
aunque no sabían su nombre. La mujer del 13F esperó mientras la multitud se vaciaba, mientras el pasillo se despejaba, mientras la gente arrastraba sus maletas hacia la cálida luz de Arizona. El chico del 13 se quedó allí. Levantó su dinosaurio tímidamente. «¿Cómo te llamabas?» «En la radio». Ella lo miró. Sonrió suavemente y dijo, «Solo un nombre que usaba cuando trabajaba en el cielo. Pero puedes llamarme tu compañero de ventana». Su sonrisa era pura, sin reservas. Levantó el dinosaurio en un saludo fingido. Ella rió quedamente, le tocó el pelo y lo soltó. Fue la última en bajar del avión, con el recuerdo del saludo de ala brillando en sus ojos. Los pasajeros recordarían el espectáculo. El chico recordaría el misterio. Pero ella recordaría el respeto. Recordaría cómo los Raptors se inclinaron, no ante ella, sino ante todo lo que había llevado consigo, ante todos los que había perdido, ante cada historia que vivía en su indicativo. Y al salir al cegador sol del desierto, con el corazón más ligero que en años, se susurró a sí misma, «El cielo recuerda». El aire del desierto de Phoenix apretaba con su calor seco, reluciendo en el pavimento de la terminal, mientras los pasajeros descendían por la pasarela hacia el concurrido aeropuerto. Las familias se reunían, los viajeros de negocios se dirigían a los coches que los esperaban y el bullicio de la vida cotidiana se reanudaba como si nada extraordinario hubiera sucedido a miles de metros de altura. Pero para los del vuelo 738 algo había cambiado. Caminaban un poco más despacio, miraban más a su alrededor, con una consciencia que antes no tenían. Una historia vivía en ellos ahora, un recuerdo que parpadearía en sus mentes años después, cuando el sonido de los motores a reacción atravesara el cielo. La mujer de la 113F se movía en silencio con el flujo de pasajeros, con la mochila colgada del hombro y la sudadera con capucha abrochada para protegerse del calor que parecía no percibir. Mantenía la cabeza gacha, evitando la atención, aunque la sentía presionarla por todos lados, las miradas furtivas, las suposiciones susurradas. La gente presentía algo en ella, pero no sabían qué. Nunca lo sabrían del todo. Así era como debía ser. Cruzó la terminal con paso firme, deteniéndose brevemente para dejar que un niño corriera a través de su camino hacia un padre que la esperaba. El niño gritó de alegría, el padre lo levantó en alto y ella sonrió. Apenas. Pequeñas reuniones como esa eran los verdaderos trofeos, las verdaderas victorias. No medallas, ni saludos, ni titulares. Solo gente que regresaba a casa sana y salva. De eso se había tratado siempre. En la recogida de equipaje, se quedó a un lado, con las manos cruzadas, observando cómo giraba la cinta transportadora. Las maletas caían sobre la cinta, una tras otra, el cargamento anónimo de desconocidos. Una bolsa de lona negra con un parche descolorido pasó a su lado. Sus ojos se detuvieron en ella. Conocía el tipo, la de uso militar, desgastada por años de despliegue. Pensó brevemente en sus propias maletas de antaño, siempre preparadas, siempre listas, siempre esperando junto a la puerta la siguiente llamada. No buscó la bolsa de lona. No tenía nada que reclamar excepto la mochila que llevaba al hombro. Viajaba ligera, cargando solo con lo necesario y los recuerdos que jamás podría dejar atrás. Al girar hacia la salida, vio a un hombre apoyado en una columna. Vestía de civil, vaqueros, una camisa sencilla, pero su postura era inconfundible. La espalda recta, los pies firmes en el suelo, con determinación, los ojos escudriñando a la multitud con una calma practicada. Cuando su mirada la encontró, se irguió un poco e inclinó la cabeza en un gesto sutil y profundo. Ella se detuvo frente a él. Él habló en voz baja, con respeto. «Señora, en nombre de... bueno, en nombre de mucha más gente que yo, gracias». Extendió la mano. Su apretón era firme, el apretón de un soldado. «No hace falta», dijo con suavidad, «pero te lo agradezco». Él asintió una vez, con los ojos brillantes como los de alguien que retiene palabras demasiado pesadas para compartir en público. No insistió. Algunas cosas no necesitaban ser dichas. Pasó junto a él hacia el sol de Arizona, envolviéndola con el calor como una manta. La ciudad se extendía en líneas bajas de color canela y cristal. Las montañas se alzaban en la distancia como viejos centinelas. Un taxi estaba al ralentí, su conductor impaciente, pero ella le hizo señas para que siguiera adelante. En cambio, eligió un coche compartido con un conductor que la recibió con una cálida sonrisa y un ambientador con aroma a menta colgando del espejo. Condujeron en silencio un rato, el desierto pasando velozmente, el horizonte infinito y abierto. Finalmente,
El conductor la miró por el espejo retrovisor. Mi hermano sirvió, dijo en voz baja, casi tímida. 2 periodos. Habría llorado si hubiera visto esos aviones saludar hoy. La mujer del 13F sonrió levemente. Casi lo hago, dijo, y dejó que el silencio regresara. El coche la alejó del aeropuerto hacia calles más tranquilas, barrios bordeados de mezquites y céspedes tostados por el sol. Se detuvieron frente a una casa modesta a la sombra de un gran roble, con campanillas de viento colgando del porche, tintineando suavemente con el viento seco. Le dio las gracias al conductor, salió del coche y caminó lentamente hacia la puerta principal. Dentro, el aire era fresco y quieto, con un ligero aroma a café y madera vieja. Sobre la mesa de la cocina había una caja de madera. La abrió con reverencia. Dentro había una bandera doblada, cuidadosamente planchada, con las estrellas nítidas y brillantes. Junto a ella, cartas amarillentas por el tiempo, de caligrafía pulcra y disciplinada, fechas escritas con precisión militar. Una fotografía reposaba encima. Un grupo de pilotos con trajes de vuelo, abrazados, sonriendo en un momento entre misiones. Su yo más joven la miraba desde la foto, con ojos feroces, el pelo recogido bajo una gorra, una postura inquebrantable. Tocó la fotografía con suavidad y luego cerró la caja. Los recuerdos siempre la acompañarían, no necesitaba verlos para recordar. Un golpe en la puerta la sobresaltó. La abrió y encontró al chico del 13 y a su madre, sosteniendo un ramo de girasoles demasiado brillantes para la tarde del desierto. El chico sonrió, con un dinosaurio bajo el brazo. «Queríamos traerte esto», dijo su madre, con voz amable pero vacilante. Insistió. La mujer tomó las flores, sonriendo suavemente. «Gracias», dijo. El niño levantó su dinosaurio con solemne seriedad. «Yo también quería darte las gracias. Y además, ¿tiene un indicativo?» Se agachó a su altura, estudiando el juguete. «Por supuesto, todos tenemos un indicativo tarde o temprano. Pero tiene que dárselo a alguien que te conozca lo suficiente como para burlarse de ti». El niño pensó mucho y luego sonrió. «Entonces su indicativo es Nibbles». Ella rió, un sonido raro pero genuino. «Perfecto. Indicativo Nibbles. Lo llevará con orgullo». Entraron. Se sentaron a la mesa de la cocina y compartieron limonada. El niño hizo preguntas, docenas de ellas, sobre volar, sobre aviones, sobre saludo. Ella respondió con paciencia, sin revelar demasiado, pero lo suficiente como para encender la luz en sus ojos. Finalmente, preguntó en voz baja, «¿Esos aviones te estaban saludando?» Ella lo miró, luego miró la fotografía en la caja de madera. «No me estaban saludando», dijo en voz baja. «Estaban saludando a todos con quienes serví. Las personas que me enseñaron, en quienes confié, a quienes extraño. Simplemente estaba en el 13F cuando tuvieron la oportunidad de mostrarlo». Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas, pero parpadeó para apartarlas rápidamente. El niño asintió, aceptando su respuesta con la gravedad que solo los niños pueden cargar. «Voy a volar algún día», declaró. «Tal vez aviones, tal vez algo más, pero voy a hacer algo importante». Ella sonrió, colocando una mano suavemente sobre su hombro. «Te creo. Hay muchas maneras de volar. Encontrarás la tuya». Cuando se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Ella se quedó de pie junto a la ventana, viéndolos irse, el niño saltando con su dinosaurio en alto. El legado era algo extraño, pensó. No eran medallas ni ceremonias. No eran nombres grabados en piedra. Eran momentos así, pasarle algo invisible a alguien lo suficientemente joven como para llevarlo adelante. Su teléfono vibró en el mostrador. Un mensaje de un número desconocido. En nombre del 187 grados ala de cazas, fue un honor escoltar su vuelo de hoy. Si alguna vez necesita ayuda con algún recuerdo o ceremonia, estamos listos. Atentamente, seguido de un nombre, un rango y un número. Lo miró fijamente un buen rato y luego escribió «Gracias. Tu precisión fue excelente. Vuela con cuidado», colgó el teléfono. Esa noche, las noticias transmitieron un breve fragmento del encuentro, una grabación temblorosa tomada desde el asiento de un pasajero. Los aviones, visibles a través de la ventana ovalada, bajando las alas, se oía la exclamación colectiva desde el interior de la cabina. Los presentadores especulaban, Internet se llenó de teorías, pero nadie conocía la verdad. La verdadera historia pertenecía solo a quienes la habían vivido. En todo el país,
Veteranos vieron el fragmento en silencio, reconociendo su significado, con el corazón encogido al recordarlo. En una habitación tranquila, el chico del 13 colocó su dinosaurio en el alféizar de la ventana, mirando hacia la noche. «Buenas noches, Nibbles», susurró, autorizado para despegar. Y en sueños, voló. La mujer del 13F, en cambio, estaba sentada en su porche bajo las estrellas, con una taza de té calentándole las manos y el carillón de viento de latón tintineando suavemente en el aire nocturno. Miró al cielo oscuro, recorrió el tenue destello de una estela de condensación y sintió paz. Hoy le habían recordado que el cielo recuerda. Y eso fue suficiente.